mucho. Sean todos muy bienvenidos. Saben que les quiero compartir algo, voy a tomar algo de lo que compartimos hace un par de jueves atrás, 2 o 3 jueves, no me acuerdo, en los estudios bíblicos, porque resulta que fue una palabra que a mí particularmente me impactó mucho y me quedé ahí carburándola y Dios me siguió hablando, me mostró algo más todavía y entiendo que es una palabra que va a ser de mucha bendición para quizá algunos que se sientan como que están un poco estancados en su progreso, en su relación con Dios. No sé, eso es algo que me viene, pero después cada uno verá por dónde le sirve. Habíamos leído en Marcos capítulo 10 este relato cortito, pero con implicancias enormes, que es cuando Jesús sanó a un ciego que se llamaba Bartimeo. Yo no sé si seguramente los que han leído la Biblia seguramente recuerdan esta historia, pero vamos a buscarla. Está en Marcos capítulo 10. Para los que estuvieron ese jueves presentes, capaz que algunas cosas de las que voy a decir hoy ya las escucharon, pero bueno, capaz que no viene mal, capaz que era necesario, tómenlo de esa manera, y quién sabe si el Señor no abre alguna puertita nueva, y después vamos a avanzar un poco más profundizando el concepto. ¿Sí? En Marcos capítulo 10, versículo 46, dice, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, que sería hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Estaría como tantos mendigos que se sentaban en lugares transitados, ahí con su manito, su latita, no sé qué tendría, para a ver quién le podía dar una ayuda, ¿no? Él no podía trabajar porque estaba imposibilitado por su ceguera. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Paramos un instante ahí. Jesús había hecho un montón de sanidades y algo que se mencionó ese jueves fue que, si se quiere, esta fue una sanidad más, porque después de esto les hago el spoiler del final. Sí, el ciego ya no era más ciego al final de este relato. El ciego estaba sanado por Jesús, pero la enseñanza más grande que nos deja, la implicancia más grande que tiene este relato de este señor Bartimeo, no es solamente por la sanidad, sino por lo que pasó en él, lo que lo movió a él. Y acá es donde todos tenemos mucho para aprender. Yo no sé cuántos, hasta donde sé, ninguno hay acá que tenga algún problema grave en la vista, así tipo ceguera, podría verlo, y podría haber otras enfermedades también que Dios quisiera sanar así de un pestañeo nada más. Él puede hacerlo y lo hace todavía, hace estos milagros, ¿no? Pero acá hay algo más que sí podemos aplicar todos en nuestra vida. Este hombre, Bartimeo, ¿cuánto tiempo llevaría ahí en su lugarcito o sus lugarcitos donde él solía frecuentar y sentarse a esperar que alguno le diera alguna ayuda? No podía trabajar como cualquier persona común. No eran como ahora que se buscan maneras, oficios adaptados para que lo pueda hacer una persona con disminución visual. No existía eso. Una persona que tenía una discapacidad severa no tenía muchas alternativas en la vida. Su alternativa, o por lo menos la que él había encontrado, era esta: mendigar en la calle. A nadie le gusta mendigar. A nadie le gusta mendigar. Más allá de que para algunos se haya transformado en una forma de vida, y algunos quizás hasta especulan de que hasta puede sacar alguna ganancia interesante, a nadie le gusta mendigar. Y a él seguro que tampoco le gustaba mendigar. Pero no le quedaba otra. ¿Y cuánto tiempo llevaría yendo todos los días ahí o a otros lugares donde pasaba la gente? Pero ese día fue diferente. Escuchó, porque vieron que las personas con discapacidad visual tendrán problemas para ver, pero tienen amplia capacidad para escuchar.
Y él escuchó que ese día en la calle había un murmullo distinto, había un ruido distinto. Era un lugar naturalmente ruidoso, todo el mundo pasaba por ahí. Pero ese día había un ruido distinto, llegaba alguien. Y él escuchó quién era ese alguien. Y él ya había oído algo acerca de ese tipo que venía caminando, con un montón de gente que lo seguía. Él ya había escuchado de esto, él ya había escuchado que este hombre, de alguna manera, donde él se acercaba pasaban cosas tremendas y las personas eran sanadas y los demonios se iban y abandonaban a las personas que habían estado atormentando. Pasaban cosas tremendas alrededor de este Jesús y resulta que hoy Jesús iba a pasar por delante de él. ¿Qué iba a hacer él? Se puso a gritar. Él necesitaba llamar la atención de Jesús. Él sabía que si Jesús ponía su mirada en él, algo iba a pasar. Estaba totalmente seguro de eso. Lo peor que podía pasar era que Jesús pasara de largo y su oportunidad se fue. Entonces empezó a gritar y a gritar. Y sabía que molestaba a medio mundo. Era un lugar ruidoso. Todo el mundo hacía ruido ahí. Pero un tipo llamando a grito pelado al que pasaba era molesto. Y él sabía que era molesto, pero no le importaba lo que pensara nadie más. Él llamó a los gritos a Jesús hasta que logró captar su atención. Dice que él gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué palabra esa, ¿no? Él no le dijo: Jesús, saname. Dijo: tené compasión de mí. ¿Saben lo que es la compasión? Junto, igual, pasión tiene que ver con sufrimiento. Algunos, digamos, asocian la palabra pasión a otras cosas, pero en realidad el origen de esta palabra tiene que ver con el sufrimiento. Sufrimiento con comprensión del sufrimiento. Jesús, ¿entendés lo que me pasa? ¿Entendés los años que hace que estoy acá esperando? Esperando que, si los ciegos como yo no se sanan. La ley de la vida es que cuando un ojo está dañado, listo, ese ojo no va a funcionar más. Y si veía poco, lo más posible es que en algún momento no vea absolutamente nada. Eso es lo que pasa con la gente con problemas visuales. Nadie recupera la vista. Hoy con los anteojos especiales y tantas cosas tecnológicas, hay muchas enfermedades que se pueden revertir, pero en ese tiempo no había nada. El que estaba ciego iba a seguir ciego. Ese era el destino. Pero resulta que ahí venía el único que era capaz de revertir eso. Jesús, ¿entendés lo que yo vivo? ¿Entendés lo que me pasa? Tené compasión de mí. Entendé mi dolor, sufrí mi dolor. Justamente fue eso lo que vino Jesús a hacer a la tierra, ¿no? Dice en el versículo 49, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. No era momento de mantener las formas, no era momento de acomodarse la ropita. Era momento de que Jesús no se le escape, no sea que alguno lo distraiga. Y ahora que Jesús le está prestando atención, alguien de golpe aparece con un problema peor que el de él y Jesús le dice: pará, y se fue para otro lado y su oportunidad pasa. Nada podía pasar que lo interrumpiera ahora. Así que se sacó de encima lo que molestara y se levantó de un salto y fue hacia Jesús. Él, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. ¿El creador del universo no sabía lo que le pasaba al tipo que tenía delante? ¿No veía sus ojitos que eran un poco distintos que los habituales? ¿Qué le pasaba a Jesús? Qué poco empático. Humillarlo así, delante de todos, porque ustedes piensen, todos estaban atentos a lo que Jesús hacía. Y de golpe Jesús dice: llámenlo. Y el ciego salta de su rinconcito y se acerca a Jesús. Y ya los que venían hacía tiempo caminando con Jesús ya decían: acá se viene, acá se viene. Lo va a hacer de nuevo. Y Jesús le dice: ¿qué crees que haga? Y este hombre, sin dudarlo en un segundo, le dice: Rabí, quiero ver. ¿Entendés que ese es mi problema? Quiero ver.
respondió el ciego. ¿Y Jesús qué hizo? Dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. No es que la fe tenga un poder intrínseco, como que fuera una especie de energía que atrae las buenas vibras, no sé. No, no es eso, la fe no es eso. La fe es saber en quién estamos creyendo. ¿Quién es esa persona que puede hacer algo por nosotros? Eso es la fe. Hoy se le asigna la palabra fe a tantas cosas, miren. Tantas cosas. Se pone en fe en tantas cosas raras. Y se esquiva por todos los medios posibles poner la fe en el único que tiene el poder. Pero Bartimeo sabía que el único que tenía el poder ahora estaba delante de él. Y creyó, y creyó. Porque si no, no hubiera hecho semejante escándalo. Si no, no hubiera llamado la atención así de toda la gente. Hubiera preferido pasar desapercibido. Pero a él no le importó nada, porque el único que tenía el poder de hacer algo para revertir eso era Jesús y estaba ahí. Entonces lo llamó y Jesús escuchó. ¿Y qué escuchó Jesús? ¿Los gritos? Jesús escuchó otra cosa, hermanos. Porque Jesús le habló de la fe que tenía. O sea, Jesús vio y escuchó más allá de las palabras, más allá de lo que los demás veían. Todos veían un mendigo haciendo escándalo. Pero Jesús vio algo más, porque Jesús vio fe. Jesús escuchó ese clamor que subía desde lo más hondo de las vísceras de este Señor. Jesús vio esa necesidad y esa convicción de que el único que podía salvarlo era Él, y respondió esa fe. Esa es la fe a la que Jesús reaccionó. Esa es la fe que Jesús vio. Y cuando tocamos este tema ese jueves, hace un par de semanas, llegamos a este punto, ¿no? Capaz que tu vida está tan resuelta que nunca necesitas hacer ningún escándalo. Capaz que tus problemas son tan chiquitos que no vale la pena molestar a Dios por esos problemas. Si es así, bueno, qué sé yo, capaz que te tengas hasta un poco de envidia. Pero si tus problemas son importantes, entonces quizás sea el momento de llamar a Jesús a gritos. Sea el momento de orar, y no de cualquier manera, no manteniendo las formas. Yo no sé cómo te enseñaron a orar cuando eras chiquito, si es que alguien te enseñó a orar. Algunos le enseñaron que no valía la pena orar porque no había nadie que estuviera escuchando ahí. Y en tu corazón sabías que eso no podía ser toda la verdad. Si nunca te enseñaron a orar, bueno, orar es hablar con Dios, es decirle lo que te pasa, es abrir tu corazón y decirle, mira Dios, ¿sabes qué? Esta es mi situación. Eso es orar. Eso es orar. No te la rebusques, no lo compliques, no busques que tenés que decir la fórmula perfecta, las palabras correctas, porque si no pusiste las palabras en el orden correcto, como hace poquito tuve que hacer un trámite para un hijo mío y me dieron para atrás todo el trámite porque las palabras no estaban en el orden correcto. Yo me quedé mirando al empleado y le digo, pero yo estoy entendiendo mal, ahí dice lo que vos estás diciendo que tiene que decir. No, pero fíjate que dice así, asá, tiene que decir así, asá. Y dieron para atrás todo el trámite. Imagínense que Jesús hiciera una cosa así. Ay, no, no le pusiste acento, te comiste una S. ¿Qué? Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón desesperado. Él escucha hasta esas palabras que no llegan a decirse. Hay un relato muy antiguo de una mujer que se llamaba Ana, que clamaba a Dios por un hijo. Y dice la palabra que ni se la escuchaba. Pero había una intensidad en esa oración que Dios dijo, Dios tenía planes con ella y con el hijo que le iba a dar, ¿no? Entonces ahí destrabó la cosa Dios. Pero Dios escucha la intensidad, la convicción, que la solemos llamar fe. La cuestión es que este hombre cuando Jesús le dijo, ¿qué querés? No lo dudó ni medio segundo. Suponiendo que Jesús se apareciera en tu vida así y te dijera, ¿me estabas llamando? Acá estoy. Qué loco, ¿no? Porque estuvo acá hoy, está. Pero bueno, por si alguno necesitaba algo más, capaz que algunos por ahí que necesitan más evidencia, por ahí Dios se le presenta de una manera más visible. Bueno, y se te aparece y te dice, estoy acá, me llamaste, listo, vine. ¿Qué querés? Ay, no sé qué pedir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir?
¿cuál es tu problema? Él sabía esto, él sabía cuál era su problema, él necesitaba ver. Así que yo te animo a que busques a Dios. Dice la palabra del Señor, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Epa, ¿que un día se va a esconder? O sea que va a haber un día en el que no va a poder ser hallado. Mirá, yo no sé cómo viene tu historia para adelante, pero por las dudas, no sea que realmente para vos haya un día en el que Dios no pueda ser hallado, búscalo mientras lo tengas cerca. No esperes, no lo postergues. Nosotros quizás no tenemos esa cosa como le pasaba a Bartimeo. Bartimeo sabía que era hora, porque Jesús, de carne y hueso, estaba pasando ahora. ¿Cuándo iba a volver a pasar? Posiblemente nunca más. Era ahora. Pero nosotros que estamos acostumbrados a la presencia espiritual de Dios y sabemos que Él está en todas partes, nos damos el lujo de decir, bueno, qué sé yo, la semana que viene, ahora no, justo ando, hoy no estoy en modo espiritual, así que hoy no. No sabés lo que va a pasar mañana con tu vida. Y si se te termina el carretel antes de lo previsto, ¿qué haces? Buscá a Dios mientras pueda ser hallado. Tremenda la historia de Bartimeo. Pero ¿saben qué? Bartimeo no se murió. Jesús lo sanó. ¿Y qué dice el último versículo? 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista. ¿Y qué hizo? ¿Qué dicen sus Biblias? Empezó a seguir a Jesús. ¿Qué lo seguía? A ver qué hacía. Dijo, yo de este tipo no lo suelto más. Tengo una vida hablando con personas, pero nunca nadie hizo lo que Él hizo por mí. ¿Qué más tiene para decirme Jesús? ¿Qué más me puede enseñar? ¿Qué más puede hacer en mi vida? Mirá todos los que lo están siguiendo. ¿Por qué lo siguen? ¿Porque no tienen nada que hacer? ¿No hay películas interesantes para ver en su casa que se van a seguir a Jesús? Entonces empezó a seguir a Jesús, como muchos otros que seguían a Jesús. Y esto a mí me llama la atención porque hoy estamos en épocas donde hay predicadores y hay eventos, donde hay sanidades milagrosas, palabras proféticas que revelan cosas tremendas de la vida de las personas, y la gente va a escuchar, a ver si Dios quiere hacer algo con ellos, llevan su vieja dolencia, a ver si llevo una vida ahí luchando que los kinesiólogos no me encuentran solución para esto, capaz que este predicador, este profeta, no sé, poner el nombre que quieras, quizá tiene una palabra de Dios para mí y la sanidad ocurre. Y muchos van así. Y muchos son sanados. Pero ¿cuántos siguen a Jesús después? ¿O fueron a buscar un producto y encontraron el producto que necesitaban? Y necesitaban servirse de una sanidad, como en otro momento necesitan servirse de prosperidad económica, o necesitan servirse de una solución familiar. Listo, fueron a la góndola del supermercado espiritual, a ver, este es el mío. Y se lo llevaron. Y dejaron su ofrenda porque hay que pagar por la bendición y se fueron a casa. ¿Qué cambió en sus vidas? Nada. Qué manoseo que se hace de esta gracia de Dios. Yo he aprendido que cada vez que Dios hace una intervención milagrosa en una vida, es mucho más que ese problema que se tiene que resolver. Cuando Dios hace una sanidad, no es solo la sanidad. No es que pobre, viste lo mal que le está pasando, le voy a resolver el problema. Hay planes de Dios detrás. Lo importante es lo que viene después de esa sanidad, después de esa intervención milagrosa de Dios. Y muchos nunca llegan a enterarse qué venía después. ¿Qué vino después de Bartimeo? No nos relata la Biblia lo que pasó con Bartimeo. Pero si Bartimeo siguió a Jesús, y no sé, un tiempo después Jesús le decía, Bartimeo, qué bueno que estás acá todavía, qué bueno que me seguiste. ¿Qué querés que haga por vos? Ay, lo de la sanidad ya está. ¿Ahora qué le digo? Me duele, pará. ¿Qué le iba a decir? ¿Cuál era el problema siguiente de Bartimeo? Vamos a poner la mirada un ratito en otro caso. Es un personaje bíblico del que tenemos mucho escrito. Lo conocemos como el apóstol Pablo, pero antes de llamarse apóstol Pablo se llamaba Saulo. Vamos a mirar la vida de él, porque ahí vamos a aprender algo sobre lo que pasa después. Así que los invito ahí a abrir en Hechos capítulo 9. Mientras buscan esto, les quiero recordar algo importante. 2 Corintios 3:18 dice que
Cuando miramos a Dios sin velos, sin filtros, sin prejuicios, sin historias viejas, sin nada que distorsione la imagen, dice que somos transformados a su semejanza. No es que dentro de un tiempo todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener pelo largo y barba. Algunos me los imagino, pero a otros no, la verdad que no. ¿Cómo es esto de la semejanza? Personas que viven, que piensan, que se mueven con esa profundidad y esa autoridad y ese mundo sobrenatural como Jesús. Un reino de Dios que baja y cobra lugar en nuestra vida cotidiana y se empieza a mover alrededor nuestro. ¿Te imaginas que la próxima vez que alguien se acerque y te diga, ¿sabes que tengo un problemón? Me pasó una, no me puedes creer. Voy a contar lo que me pasó. Y te cuentan su desgracia y vos le podés decir, mira, yo no puedo hacer nada por vos, pero conozco a Jesús. Jesús va a resolver tu vida. Y te traen a Jesús. Y todo puede empezar a cambiar y alrededor tuyo se empieza a dar como un círculo que se empieza a iluminar. Personas que van recibiendo ese conocimiento de Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a ver lo que le pasó a Saulo. Saulo, muchos ya conocen la historia de él, pero en el capítulo 9, a ver si fuera en el capítulo 9, esperen que me salté una hoja. Sí, perdón, en el capítulo 7, versículo 58, ahí vemos aparecer a este muchacho. Capítulo 7, versículo 58, los pongo en contexto para que entiendan, la iglesia cristiana iniciaba y había un muchacho llamado Esteban que Dios lo usaba un montón, pero como Dios lo usaba un montón y hablaba de Jesús, todo el grupo de los maestros de la religión judía estaban súper enojados con todo lo que hablara de Jesús, todo el que hablara de Jesús, y resulta que este Esteban hablaba de Jesús. Entonces se enojaron muchísimo con él, hicieron una especie de juicio y decidieron que no merecía vivir. Entonces, en el versículo 57, vamos a leer el 57, dice, entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, sobre Esteban. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahí aparece Saulo. Todos los que se fueron así como locos a matar a Esteban, también como en el caso del ciego que el manto le estorbaba, se sacaban el manto y no lo iban a dejar ahí tirado, porque eran mantos caros. Entonces se lo encomendaban a un muchacho de confianza. ¿Quién era el muchacho de confianza? Saulo. Saulo era un muchacho que había sido elegido por un maestro de la ley conocidísimo. Era el rockstar de los maestros de la ley, se llamaba Gamaliel. Todo jovencito que llegaba a los 12 años después de pasar su bar mitzvah, que es una ceremonia como ingreso a una especie de adultez entre los judíos, tenían que saber muchísimo de la palabra de Dios, se aprendían entero todo el Antiguo Testamento de memoria, más o menos, eran unos bochos los pibes. Entonces cuando había alguno que destacaba, hacían vieron como estos, tipo Got Talent, una cosa así, cada uno mostraba lo que sabía y capaz que algún maestro de la ley decía, mira este pibe, qué bien que anda, yo lo quiero como discípulo. Eso era entrar a las ligas mayores. El que era llamado para ir con alguno de estos maestros de la ley significaba que su vida de golpe se abría y ya no iba a ser almacenero, cualquier otra cosa. Ahora iba a ser también él algún día un maestro de la ley. Tenía un largo camino por delante, pero así fue lo que le pasó a Saulo. Saulito, que era un chico bocho total, había sido elegido por Gamaliel. Lo llamaron, vos sos el elegido, querido, vení, pasá para este lado, los demás pueden volver a casa, a sus vidas miserables, y él se quedó con Gamaliel. Era el predilecto ahí. Todos decían, qué bien que anda este muchacho, ¿viste cómo sabe? Responde como si fuera un adulto, qué genio, cómo conoce la Biblia. Todos lo felicitaban, ¿no? Saulo era el chico 10. La cuestión es que en este momento lo habían elegido para
mirá, Saulo, te confiamos nuestros mantos. Él no se iba a ensuciar las manos matando a nadie, pero los demás lo hacían y él participaba de esta manera, ¿no? Y dice al final del versículo 60, cuando ya está muriendo Esteban, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Decía, este tipo infiel abandonó la verdadera fe siguiendo a ese loco Jesús. Está bien que lo maten, está bien que lo maten. El tiempo pasó y nos encontramos en el versículo 9, a Saulo de vuelta. Dice, mientras tanto, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. El camino le decían a los que seguían a Jesús, ¿no? Fueran hombres o mujeres. Él pidió que lo promovieran como una especie de policía espiritual. Déjenme a mí, yo los voy a buscar y los voy a encontrar a todos estos descarriados que siguen a ese loco Jesús que murió en la cruz, después andan diciendo que resucitó, están todos locos, están todos engañando a las personas, confunden, yo los voy a traer acá y van a ver que vamos a parar con esta locura. Él se sentía el Todopoderoso, ¿sí? Y los fariseos y los sacerdotes que siempre estaban buscando a alguien que hiciera el trabajo sucio, dijeron, oh, qué buena voluntad que tiene este muchacho, qué empuje que tiene. Listo, querido, andá. Y le dieron las cartas que habilitaban este trabajo tan desagradable. Y él se fue ahí todo lleno de coraje con gente que lo acompañaba, ¿no? Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? O sea, evidentemente era alguien como del más allá, qué sé yo, no era alguien que estaba justo caminando por ahí. La forma en que sucedió todo eso era sobrenatural. Y él reconoció que Dios estaba implicado y le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Saulo tenía un problemón. Él no conocía a Jesús. Todo lo que hacía, lo hacía con gran celo, con gran coraje. Él estaba muy confiado que él tenía las armas como para ir a enfrentar lo que hubiera que enfrentar por defender la sana fe. Y allá salió, envalentonado. Y Jesús le salió al encuentro. Pará. Creo que está bien que me conozcas. Y se encontró con Jesús. ¿Cómo sigue la historia? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. O sea que parece que Jesús a algunos los sana de la ceguera y a otros los vuelve ciegos. Es así, ¿vieron? A cada uno lo que necesita. Este dijo, este se cree que ve demasiado, vamos a sacarle los ojos un ratito a ver cómo se maneja. Saulo quedó como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza, no sabía ni cómo se llamaba, toda su vida se había construido alrededor de algo que se acababa de derrumbar, porque todo lo contra lo que él luchó se lo encontró ahí, y resulta que no había venganza en Jesús, no había juicio, había sentido otra cosa. Así que se quedó 3 días que ni ganas de comer ni beber tenía, porque estaba desarmado. Necesitaba procesar todo lo que le había pasado. ¿Se imaginan esa cabecita cómo estaría? Y oraría, y buscaría razones, y se acordaría todo lo que había leído, todo lo que había estudiado de la palabra de Dios, y que ahora de golpe había tomado un giro insospechado, pero que capaz que tenía sentido, ¿no? Se encontró con Jesús. Entonces, dice después, había en Damasco, versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías.
que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, tiene que haber un error. ¿Saulo dijiste? No puede ser. Tiene que haber un error acá. Yo escuché mal. ¿Vos dijiste Saulo? He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Fíjense la discusión que tenía con Dios en su visión, ¿no es cierto? Entonces, versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Todo le descargó así la historia en 3 plumazos, pero en definitiva, anda, le dijo a Ananías. Y Ananías tragando saliva y diciendo, ¿será que vi bien? ¿Será que esto fue un fruto de mi cabeza? Ya veo que llego, me encuentro con todos estos tipos que me atrapan y me llevan preso a Jerusalén y no la cuento. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero le hace caso. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, fíjense de coraje, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. El problemón que tenía Saulo estaba resuelto. Conoció a Jesús. Su vida dio un vuelco, como la vida del ciego. Su vida dio un vuelco. Ya nada iba a ser igual, pero no importaba. Había encontrado algo mejor. ¿Qué pasó con Saulo después? Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía de muerte? O sea, no me cierra, ¿no? Es el mismo. ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo, para hacerlo desaparecer. Ya lo habían hecho con Jesús, podían hacerlo con uno más, no hay ningún problema. Lo habían hecho con Esteban, que pase el que sigue. A este lo hacemos sonar, no va a molestar más. Lo silenciamos, muerto el perro, se acabó la rabia, así que problema resuelto. Pero, dice, después de mucho, no, perdón, dice, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Lo salvaron, ¿sí? Le salvaron la vida. Él todavía no era su momento, tenía que vivir. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Y sí, tenían razón. Porque no creían que de veras fuera discípulo, y mirá si es un infiltrado, se hizo pasar por cristiano para hacernos sonar a todos. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Breve stop. Saulo se había entregado a Jesús, había conocido verdaderamente a Jesús, nada iba a ser igual. Con ese temperamento que él fue como policía para llevárselo a todos presos, ahora los iba a convencer a todos de que Jesús era el verdadero Salvador, el verdadero Mesías. Armó un revuelo y los discípulos, que estaban muy observados, dijeron, lo único que nos falta, un tipo que haga escándalo, todo el mundo mirándolo, acá nos van a hacer sonar a todos. Así que hay que hacer algo con Saulo. Saulo, ¿a dónde fue? A Tarso. ¿Saben dónde había nacido Saulo? En Tarso. Lo mandaron a casa, con el rabo entre las piernas. Lo mandaron a casa.
Saben que él se había ido de Tarso, nunca había vuelto capaz a Tarso, quizá algún cumpleaños de alguna familia o alguien. Nunca había vuelto a Tarso, seguramente, porque él estaba en Jerusalén, con los grosos, con los grandes, con los sacerdotes. Él se codeaba con la crème de la religión judía, que era como el gobierno interno que tenían. Y ahora volvía a Tarso escondido, humillado. ¿Para qué? En una carta, después en la carta a los Gálatas se menciona, ¿saben cuánto tiempo estuvo Saulo en Tarso? 14 años. 14 años estuvo ahí el tipo guardado. ¿Y saben lo que se cuenta sobre esos 14 años? Nada. ¿Qué pasó? ¿Se metió en un freezer y salió 14 años después? No, vivió su vida ahí en Tarso y con su cabecita llena de preguntas. Señor, me salvaste, me sacaste de la perdición en la que estaba, para dejarme acá guardado. Y acá yo encontré algo que es tremendo, hermanos. Porque muchas veces algunos nos hemos sentido fondeados. Nos hemos sentido que estamos en un lugar donde pareciera que no acontece nada, nada interesante. Nadie se acuerda de nosotros, nadie reconoce quiénes somos. Algunos nos reconocen hasta para reírse de nosotros. Ah, vos eras el que... Ah, sí, me acuerdo de vos. ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Para qué es ese tiempo? Pero ¿saben qué? No fue un tiempo en vano. Esperen que encuentre donde dice, en en capítulo 10, en el capítulo siguiente, versículo 25, cuenta cómo terminaron esos 14 años. A ver, ¿dije bien? 10. No, me equivoqué. Acá, en el 11, 25, el 11, 25 dice, después partió Bernabé, se había formado una iglesia importante en Antioquía, partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía, y ahí empezó el ministerio público real de Pablo, porque ahora ya se llamaba Pablo, no se llamaba más Saulo, Dios le había cambiado hasta el nombre. ¿Qué pasó en esos 14 años? Saben que no sabemos bien, pero si vemos lo que pasó después, y vemos que, si leemos, no lo vamos a hacer ahora, tranquilos, pero Saulo, Pablo, siempre fue un hombre de carácter fuerte, pero su temperamento, esa arrogancia, esa forma de llevarse todo por delante, de decirle a todos, yo puedo, déjenmelos a mí que yo me los cargo a todos juntos, eso no estuvo más. Dios trabajó con eso y lo pulió, lo pulió. Él pudo dar un paso, no se quedó solamente contando que Jesús se lo encontró en el camino. Imagínense a Bartimeo, 50 años después, que lo único que tenía para contar es que un día Jesús lo sanó. ¿Cuántas personas hay que lo único que pueden contar acerca de Jesús es que un día Dios los contactó, que Dios hizo un milagro en sus vidas y algo importante cambió? Está bien, pero qué triste cuando mucho tiempo después lo único que puedes contar de Jesús es eso. Entonces, este es el desafío que yo encontré en esta historia. El Señor nos quiere llevar un paso más allá. Quizá todavía necesitas ese primer encuentro choqueante con Jesús, donde Jesús va a sacar el escollo gigante de tu vida, donde el Señor va a resolver tu problemón, tus problemones, quizás son muchos. Quizá todavía tenés que encontrarte esa primera vez con Jesús. Si es así, dale para adelante porque va a ser la mejor decisión que puedas dar, acercarte a Jesús y dejarlo que Él tome control de tu vida. Vas a ver cómo todo cambia. Pero si esto ya ocurrió y ya abriste tu corazón a Dios y Dios ya hizo una obra, pero después todo quedó como en el tiempo, hay más. Hay más. El problema, ¿sabes qué? Que muchas veces ese más no es tan evidente como una ceguera. Es algo más difícil y que necesita un proceso. Pablo pasó un proceso. Saulo, para transformarse en Pablo, pasó un proceso y su vida fue cambiada. Y Dios limó su temperamento tan terrible. Todos le tenían miedo.
Después no, fue padre de muchos. No sé si tuvo hijos físicos, me parece que no. No sabemos mucho acerca de eso, pero hijos espirituales a montones. Dios lo usó tremendamente. Dios lo usó tremendamente. Pero él se sometió a ese proceso. Entonces, quizá tu problema, el problema por el cual necesitas gritar, Jesús, tené misericordia de mí, tené compasión de mí, ya no sea una sanidad física, o un problema familiar, un problema, qué sé yo, económico, el que sea, que son problemas muy reales y muy acuciantes, que muchas veces son los problemas que Dios aprovecha para que prestemos atención, que nos está buscando. Pero si esto ya quedó atrás, entonces quizá ahora el siguiente paso es algo más profundo en lo que Dios quiere transformarte y hacer de vos algo muchísimo más grande y muchísimo más poderoso y muchísimo más humilde y muchísimo más conocedor de su palabra. Cuando Dios te mete ahí donde pareciera que no ocurre nada, no te evadas, no te enojes con Él, no te enojes con nadie más. Aprovecha ese tiempo para hundir tus raíces en Dios, afianzarte, agarrarte firme de Dios y prepararte para lo que se viene, porque Dios va a usar tu vida, si vos querés, y si te dejas transformar por Él. Si no, no, porque si Dios hubiera mandado a Saulo así como estaba, hubiera sido una bomba, hubiera hecho desastres. De hecho, por un momento casi que los hizo. Y Dios dijo, para. Lo guardamos un rato de 14 años, guardado, hasta que estuviera preparado para dar el siguiente paso. Y Dios no se olvidó de él. Y cuando fue el momento, Bernabé, que era un genio, fue y dijo, yo sé quién es la persona que me puede ayudar con esto. Y lo buscó, está en Tarso, porque no se fue de Tarso, no se escapó, no dijo, más sí, ¿qué estoy haciendo acá perdiendo el tiempo? Se quedó en Tarso. ¿Qué hizo? No sé, dicen que él fabricaba carpas, capaz que se puso una empresa de carpas, pero aprovechó su tiempo y profundizó su relación con Dios. Y cuando Dios lo quiso llamar de vuelta, tengo otro trabajito para vos, él estaba listo. Él estaba listo. Así que, ¿estás preparado para la segunda vuelta? ¿Estás preparado, preparada para el siguiente nivel? Ojalá que sí. Y si Dios te está dando un tiempo para que reflexiones, un tiempo para bajar 50 cambios en tu vida, y quizá Dios te vació de algunas responsabilidades, y quizá no te sentís útil en todas las cosas que vos ya sabías que sabías hacer, bueno, aprovechá ese tiempo, no te enojes. Estoy acá perdiendo tiempo. No, ningún tiempo es perdido en Dios. Estás aprovechando el tiempo para hundir tus raíces en Él y que cuando Dios te traiga a problemas y situaciones más intensas, estés tan agarrado de Él que puedas ser incluso la planta de la que se agarren otros que se lo lleva el viento. Vas a ser de bendición para muchos, pero tenés que ser procesado. Tengo que ser procesado. Tenemos que ser procesados. ¿Y sabes qué? Los problemas grandes no se resuelven en 5 minutos. Como dijo un amigo mío, nunca mucho costó poco. Siempre es un tiempo de esfuerzo, pero vale la pena. Agarrate fuerte de Dios, conocelo más, buscalo más, afianzate más en la iglesia, serví más, perdoná más. ¿Cuál es tu problema? Para algunos pueden ser pecados que no se resuelven, para algunos pueden ser falta de perdón, para algunos puede ser su orgullo terrible. ¿Cuántos de acá, no levanten la mano, pero cuántos de acá reconocen que tienen un orgullo complicado? ¿Eh? Que sacan siempre a relucir, a mí nadie me va, y sacan pecho. ¿Cuántos somos así? Bueno, eso es un problema. No podemos servir a Dios bien cuando tenemos ese orgullo intacto. Tenemos que pasar con humillaciones, por humillaciones. Eso fue lo que le ocurrió a Saulo y se transformó en el misionero más grande de los primeros tiempos. La mitad del Nuevo Testamento está escrita por él. Leemos de él todos los días. Qué bendición. Una vida tratada por Dios y que se sometió. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que ahora cierres tus ojos.